Un fuerte abrazo a toda la comunidad Moriá y a toda la generación del despertar. Hoy tengo el privilegio de estudiar con cada uno de ustedes la Parashá Vayeshe, que comprende desde Génesis 37:1 al capítulo 40:23. Esta es la novena porción del libro de Génesis o Sefer Bereshit. Es una historia totalmente apasionante. Vemos cómo la Torá no esconde nada desde el comienzo. Encontramos la historia de Caín y Abel, un conflicto entre hermanos por envidia. Y en la Taná es muy clara en el libro de Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es algo que está presente día a día mientras estemos en un entorno social, familiar, empresarial, mas sin embargo muchas personas no le ponen atención, pero una, es un aspecto del alma de cada persona y está presente en nuestras vidas. En hebreo la palabra para envidia es ainara o mirada mala. Esa mirada mala por lo general no viene de personas lejanas, sino de las personas que están siempre en el entorno, que ven y anhelan lo que tú tienes y no necesariamente anhelan lo material y lo físico, sino la luz, el brillo que tienes, la gracia, la manera que tienes. Aquí en esta paracha se relata la vida de José Hatzadí, uno de los personajes que personalmente para mí es uno de los más interesantes y más importantes en el papel del proceso de redención de Israel y la gran redención final. Y por eso esta historia abarca 4 parashiot, donde se revelan emociones y la verdadera naturaleza humana. Es fascinante la capacidad de resiliencia de Yosef Hatzadik. Era un niño, pero como niño era eh, favorito de su padre, con sueños proféticos e impulsado por la envidia y los celos, expulsaba al exilio y en el exilio acompañado por la presencia divina que nunca se apartó de él. También vivió conflictos intensos de abusos de parte de la mujer de Potifar, encarcelado injustamente. Historia bien profunda que nos da grandes secretos. Y él fue encarcelado injustamente en medio de lágrimas, en medio de cepos y grilletes, y ahí en la soledad, en medio del exilio, sacó fuerzas de su debilidad y atrajo la fama y el éxito. Vamos a ver cómo inicia esta historia. Primero vamos a leer el resumen de la paracha. Esta paracha tiene varios temas muy interesantes, como es el privilegio de José delante de su padre, el odio de sus hermanos hacia José. José es vendido, el exilio de José hacia Egipto, Judá y Tamar, una historia muy interesante, pero que hoy no vamos a tocar. José en la casa de Potifar, José casi abusado y calumniado por la esposa de Potifar. José interpreta los sueños del jefe de los estanciadores y del jefe de los reposteros. Ese es el tema principal que tiene esta paracha y vamos a continuar desde Génesis 37:1 al, al versículo 11. Dice, Jacob por su parte se asentó. La palabra Vayeshe tiene que ver con esa parte de que se asentó. Vayeshe significa se asentó, donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2 dice, y esta es la descendencia de Jacob. Y no nombra a todos los jefes de las tribus, pero nombra a José porque es el protagonista de la paracha. Y José tenía 17 años y apacentaba el ganado con sus hermanos.
El muchacho estaba con los hijos de Bilá y los de Silpa, mujeres de su padre, y José comunicó a su padre lo mal que hablaba de ellos, lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de lana fina, de manga largas y de colores. Ahorita vamos a decodificar esos puntos. Vieron sus hermanos cómo le prefería a su padre a todos sus otros hijos y comenzaron a odiarlo hasta el punto de no poder hablarle apaciblemente. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos, quienes lo odiaron aún más. Les dijo, oí el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y aquí que mi gavilla se levantaba y se mantenía derecha, mientras que vuestras gavillas le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos dijeron, ¿será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos dominados? Y acumularon todavía más odio contra él. Quiero abrir paréntesis y hacerles ver a ustedes que muy rara vez la Torá hace énfasis en algo, pero aquí en estos versículos, que son 11 nada más, hacen en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 8 énfasis sobre el odio de los hermanos hacia José por causa de sus sueños y por causa de sus palabras. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, he tenido otro sueño, resulta que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? Es que yo y tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. Sus hermanos le tenían envidia mientras que su padre reflexionaba con todo esto. Bueno, esta historia, Hollywood le quedó en pañales, pero es una realidad. La cosa se sentó en Hebrón, donde su padre Isaac, conquistado con éxito a mucha gente para servir a Shem, él, como su abuelo Abraham e Isaac, quería enseñar a la gente la verdad y ponerlos bajo la cobertura del Eterno. Por eso, aunque Hebrón no era un lugar muy bueno para pastar, para hacer que el rebaño creciera, él prefirió ese lugar porque ya había antecedentes de que su papá Isaac y su abuelo Abraham habían tenido éxito ahí en las enseñanzas del único Dios verdadero. Cuando habla en el versículo 2 sobre la descendencia de Jacob, hace referencia a José y sus 17 años. Y la Torá es específica en el tiempo, porque vamos a ver el tiempo de proceso que José Hatzadí vivió. José era el favorito, ya que era su hijo con Raquel, su esposa principal. José tenía cualidades sobresalientes, era de belleza física asombrosa, su conducta era de gran nobleza y parecía distinguirlo hacia la realeza, al igual que su hermano Judá. Recuerden que Dios cuando empieza a bendecir a los hijos de Israel, a cada una de las tribus por medio de su padre Jacob, le concede la queuná sacerdotal a Leví y a Judá le concede la monarquía. Pero estudiando la profundidad de esta parachá, parece que se vislumbraba un rey también en medio de ellos, aparte de Judá. Jacob amó a José, pues sabía proféticamente por medio del Espíritu Santificador, Ruach HaKodesh, que iba a ser un gran líder. José había recibido los secretos del cielo. Los hermanos de José también habían sido instruidos en Torá y en la Halajá, pero el papá de José se enfocó en él para prepararlo con los secretos cabalísticos, los secretos del cielo. Quien lo crió, Jacob lo crió realmente como un sadiquín. Le transmitió todas las alajá que había recibido en la yeshiva de Shen y de Eber.
José estaba exento de realizar trabajos manuales y la prueba de esto era que su túnica era especial. Era una túnica de lana fina, era una túnica de colores y era una túnica de manga larga. O sea que él no hacía trabajos pesados, así como sus hermanos. Vemos en, cuando estamos haciendo las terapias de constelaciones familiares, hay unas leyes que si se transgreden van a formar cortocircuitos. Esas leyes en las constelaciones familiares causan demasiados enredos cuando se transgreden. Y en este episodio de la Torá se transgreden principios fundamentales como la pertenencia. Cuando una persona es rechazada del núcleo familiar, eso se va a reflejar a la tercera y cuarta generación, o ahí mismo vienen juicios sobre la familia. La ley del orden dice que el que llega primero debe ocupar su puesto y si hay una variante en esa jerarquía, pues también se van a formar enredos. La ley del equilibrio, que la persona, todos tienen que recibir de igual manera, pero vemos que aquí había una preferencia del papá de José ante sus hermanos y ahí se perdió el equilibrio. Y la ley del amor, que es aceptar a las personas tal cual y como son. En las constelaciones familiares que se están haciendo como terapias individuales, hemos aprendido muchas cosas y por eso lo estoy trayendo aquí a relación, porque vemos que había una disfunción de Jacob hacia sus hijos. Él tenía una preferencia especial por José. Él tenía un amor especial por José porque era hijo de Raquel, porque fue el hijo de su ancianidad, pero también José era un muchacho muy sabio, muy entendido, de apariencia física muy bella, y eso siempre llamaba la atención. Los sabios de la Torá nos indican respecto de darle privilegios a un chico en comparación con otro, aunque por sencillo que sea el caso, vemos el ejemplo aquí en esta historia, que a José le pusieron una túnica de colores, a los hermanos no, que su labor de informar sobre la conducta de sus hermanos, a pesar de que era el menor antes que Benjamín, también lo ponía por encima de sus hermanos y también sus sueños, los cuales debió guardar en su corazón, provocaron celos al nivel de querer atentar contra su vida. Aunque la presencia divina siempre estuvo con Yosef Hatzadí desde su juventud, él era un sadid y tenía siempre presente en su mente a la divinidad. Ahora, ¿por qué le pasan todas estas cosas a un muchacho que siempre tiene a Dios presente, que se sabe las alajá, que recibió una educación especial de su padre, pero su posición delante de sus hermanos, su conducta y sus vestiduras, sus sueños provocaron inconscientemente orgullo? José Hatzadí tenía que ser procesado a causa del orgullo que había desarrollado, claro, en parte incentivado por su padre, por ponerlo en preferencia, por ponerlo siempre sobre sus hermanos, a pesar de que él era uno de los menores. Eso le desarrolló el ego y tenía que ser transformado. La vida de José tenía que ser procesada y ahí es cuando la providencia divina empieza a colocar circunstancias muy duras y grandes pruebas a José Hatzadí. Claro, él sabía por medio del sueño que él iba a ser importante porque él sabía que sus hermanos y sus padres se postrarían delante de él y eso lo elevó, además de la túnica de colores, además de que recibió enseñanzas especiales que los otros líderes de las tribus no recibieron. Cuando la Torá hace énfasis en algo es porque es muy relevante dentro de lo que quiere enseñar.
en los versos 4, 5 y 6 de esta parachá fue como un encrechendo de una emoción de rechazo y repudio, alimentado por la envidia y rompiendo las leyes de pertenencia, las leyes de órdenes del amor en las constelaciones familiares. Vamos a leer en la Torá a partir del versículo 12. Dice, luego sus hermanos fueron a apacentar el ganado de su padre en Shechem. Dijo Israel a José, ¿no están apacentando tus hermanos en Shechem? Ven, te enviaré hacia ellos. Y él dijo, aquí estoy dispuesto. Y le dijo, por favor anda y fíjate si tus hermanos y el ganado están bien. Tráeme un informe. Lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Shechem. Un hombre lo descubrió confundido en el campo y le preguntó, ¿qué está buscando? Estoy buscando a mi hermano, respondió José. Dime, por favor, ¿dónde están apacentando? Le dijo el hombre, se fueron de aquí, pues les oí decir que vamos a Dotán. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Lo vieron a lo lejos y antes de que llegaran tramaron asesinarlo. Wow. Imagínense, aquí vemos en el versículo 4, 5 y 8 que ellos odiaron más aún. Esa palabra es clave en el Zohar. Ellos odiaron más aún hasta el punto de tratar de matarlo. Era un odio, vemos en la Biblia que también inicia con la historia de Caín y Abel, que Caín mató a Abel. Y aquí vemos nuevamente que los hermanos se quieren levantar contra su hermano de sangre y quería matarlo. El odio era algo impresionante. Uno le dijo al otro, ahí viene el soñador. Ahora matémoslos y tirémoslos en una cisterna. Diremos que una bestia feroz lo devoró. Veremos qué será de sus sueños. Había envidia, pero lo que más aterrorizaba a los hermanos de José era los sueños. Ellos iban contra los sueños de él. Rubén lo escuchó y trató de salvar a José. No lo matemos, eh, eh, les planteó Rubén, no derramen sangre, échenlo en la cisterna, en el desierto, pero no pongan la mano sobre él. Para, y él lo estaba haciendo de esa manera para salvarlo y retornarlo a su padre. Y ahorita continuamos con la Torá. Vamos a abrir la pauta en este momento para hablar un poquito sobre el Ainara, porque dice que los hermanos le tuvieron envidia. Y vuelvo y toco el versículo donde dice, ¿quién se podrá sostener delante de la envidia? Vemos las caras y no vemos los corazones. Y la envidia es esa, o en hebreo, la envidia en hebreo es Ainara, que significa una, una mal de ojo o una mirada mala. Es una fuerza interior del alma que se transmite por la mirada y puede ser más potente que la misma brujería. Hay personas que no necesitan ir a los brujos para hacerle daño a las otras personas. Tenemos el ejemplo de Bilán, recuerden en las parachas anteriores, Bilán, nieto de Labán, que era uno de los brujos más famosos del territorio, tenía un ojo malo y cuando él quería maldecir a alguien se tapaba el otro ojo y declaraba maldiciones que inevitablemente ocurrían. Solo para Israel no hay masal, ni adivinación, ni brujería, porque está la protección del Eterno. Dicen los sabios de la Torá que el 99% de las enfermedades vienen por el mal de ojo o por esa mirada mala. Y dicen los sabios también que si una persona pasa por el cementerio, el 90% de los muertos que yacen ahí es porque
fueron atacados por medio de la Inará. Hay que, hay que, hay que ver que hay personas que son conscientes que tienen su ojo malo y hay otras personas que no saben que tienen su ojo malo, pero sacan esa fuerza interior para atacar a las otras personas. Y hay una relación muy intrínseca entre la Inará y la Lachón Jará. Ainara es mirar mal y Lachón Jará es hablar mal. Dentro de la Lachón Jará también está el bullying, la burla, el chisme, la calumnia, y todo eso se confabula como el Ain Ara. ¿Cómo opera la envidia o el Ain Ara en las personas? Cuando una persona está bajo la influencia de una envidia o de una mirada mala, sienten que los proyectos quedan paralizados, sienten que los proyectos quedan congelados, que tratan de salir de un cautiverio, que tratan de avanzar y de hacer cosas y no se puede. ¿Pero por qué? Porque esa fuerza llamada Ainara, que sale de lo profundo del alma de la persona, sea consciente o inconsciente, tiene la capacidad de congelar esos sueños, esas profecías, esos proyectos, y el cumplimiento de esos proyectos y de esas palabras proféticas se atrasa. Cuando José contó sus sueños a sus hermanos, ellos se burlaron y dijeron: ¿crees en realidad que gobernará sobre nosotros? Como consecuencia de ello, los hermanos cuestionaron la veracidad del sueño de José y lo ridiculizaron diciendo: ¿realmente gobernarás tú sobre nosotros? Y miren todo lo que pasó. El reinado de José se demoró 22 años. Aunque el sueño profético había sido verdadero, el hecho de que los hermanos hayan dudado del sueño y se hayan burlado del sueño y hayan hecho bullying sobre el sueño hizo que esa promesa se demorara 22 años. Dice el Zohar que el cumplimiento de cada sueño depende de la forma en que se interpreta, y como los hermanos dudaron del sueño de José, provocaron la demora en su cumplimiento. El libro del esplendor, en la Parashá Vayeshe del libro de Bereshit, dice que los sueños es una forma de revelación divina. Los sueños constan de una mezcla de verdad y falsedad. O sea que los sueños no son 100% puros. Normalmente tienen verdad y falsedad. Una vez dada la interpretación, puede influir en su significado. O sea que aunque el sueño está revelando algo, lo que realmente va a determinar el cumplimiento del sueño es la interpretación y puede influir en su significado y en su realización. Por lo tanto, las palabras de la interpretación prevalecen sobre todo. Por eso no se le puede contar el sueño o la visión a un cabezón que no tiene ni idea de Torah, que no tiene sabiduría, que no te va a decir una cosa buena. Siempre tienes, si tienes la necesidad de contarlo, tienes que buscar una persona que te ame, que sea sabio, que sea entendido y que te vaya a dar buenos consejos o una buena interpretación. Por lo tanto, las palabras de interpretación prevalecen sobre el sueño. El que supervisa todo este movimiento de los sueños es el arcángel Gabriel. Él es el encargado de vigilar los sueños y permite revelar en el sueño las cosas que han de venir o eventos futuros, ya que el sueño es una 60ª parte de la profecía. Imagínense, el sueño es una 60ª parte de la profecía, por lo tanto, lo que le va a dar en realidad el cumplimiento a, a estos sueños es la interpretación. El sueño está debajo de la visión y la visión está debajo de la profecía. Por eso es importante
que nosotros aprendamos a decretar, que nosotros aprendamos a profetizar, que nosotros aprendamos a hacer declaraciones positivas, porque miren, el sueño está debajo de la visión y la visión está debajo de la profecía. Ese es el orden que el Zohar nos enseña. José soñó y le contó a sus hermanos y lo odiaron más. De eso aprendemos que un hombre debe contar sus sueños, sus proyectos, sus visiones solo a alguien que lo ama. Y aun si tú sabes que tu mamá, tu papá, tu hermano o tu pareja no están al nivel espiritual, entonces tampoco tienes por qué contarle a ellos porque pueden dar una mala interpretación y como ya acabamos de aprender que lo que realmente le pone un sello de cumplimiento al sueño, a la visión o a la profecía es la interpretación. Si el que escucha no lo ama, traerá mal sobre él, porque si el sueño cambia, él es la razón del que el verdadero significado del sueño no sea realizado a causa de la incorrecta interpretación. José contó su sueño a sus hermanos que no lo amaban y el cumplimiento se atrasó 22 años. Ese odio de sus hermanos ocasionó que fueran atraídas acusaciones contra él y por eso se retrasó. Todo lo que acontece en el mundo depende de un sueño. Por ejemplo, si tú tienes un pensamiento, voy a hacer un edificio o tienes una visión en medio de la meditación o de la oración, o tienes un sueño en en tu tiempo de descanso, eso viene a la realidad. Es una proclamación y la tendencia de ese sueño, de ese pensamiento, de esa visión, es que se vuelva realidad. Hay magia en nuestras palabras cuando declaramos con fe, con certeza, con alegría y con confianza. Por eso estamos haciendo en todas las entregas, en todas las enseñanzas, declaraciones de fe, declaraciones metafísicas. La palabra metafísica es palabras que son sobrenaturales. No se asusten cuando hablamos de metafísica. No se asusten cuando hablamos de la ley de la atracción. No se asusten cuando hablamos de la ley de la causa y el efecto, porque son leyes universales. Y una de las leyes universales es que cuando repetimos, estamos cambiando la información de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente está siendo reseteado cuando hacemos declaraciones permanentes y estamos trayendo a la realidad esos sueños, esas visiones, ese pensamiento, esas declaraciones proféticas. Hemos aprendido que antes que una cosa entre en el mundo, una proclamación resuena en el cielo, desde donde es esparcida a través del mundo, hecho por un pregonero como está escrito. Ciertamente Hashem Elohim no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Eso está en el libro de Amós 3:7. Volviendo a la historia de José, dice el Zohar que cuando los hermanos de José lo vendieron, estaban colaborando con la Shekinah. Y entonces ahí nosotros pensamos el shock en que estaba José, un príncipe que pasó un proceso tan duro. Vamos a leer a la luz del Zohar en la página 49 para Chava Yeche, dice, la relación más larga y fuerte de amo y esclavo es esa entre el hombre y su ego. Todos nosotros somos esclavos de nuestros caprichos y deseos egocéntricos. Somos también prisioneros de las percepciones que otras personas tienen de nosotros. Nuestro ego es nuestro capataz y el ego es tan bueno en su tarea que la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos esclavizados por el ego. Por lo tanto, la luz del Creador nos enviará oportunidades arduas para provocar a nuestro ego
e iluminar nuestro egocentrismo. La luz de este pasaje abre nuestros ojos y nos muestra el camino hacia la liberación por medio de permitirnos reconocer los sufrimientos de la vida por lo que realmente son oportunidades para elevarnos. Todos ustedes que están viviendo vivencias duras, procesos duros, es la oportunidad que H nos da para elevarnos por encima del poder de la impulsividad y efectuar la transformación interior. Entonces, ¿cómo así que los otros hermanos de José estaban colaborando con la Chequiná para llevar al exilio a José? Primero, vamos a dejar algunos puntos claros según el Zohar. Dios necesitaba pulir y procesar a José porque él tenía un llamado para gobernar sobre la nación más importante que había en ese momento. Segundo, José no podía cumplir su propósito de redención y protección de Israel y preservación de Israel si se hubiera quedado apacentando ovejas e informando al Padre. Tenía que sacarlo. También así como salió Abraham, tuvo que salir del sistema de Nimrod, el Lejá, así también José tenía que ir al exilio. eh, José tenía que ir al exilio para poder cumplir su sueño. Tercero, José tenía que vivir un proceso, aunque muy doloroso, imagínense, de ser el hijo preferido a ser el más odiado. Lidiar, si tú vas por la calle y tú sientes que una persona te mira feo, tú te sientes mal. Pero cuánto más si la persona que te está maltratando y que te está odiando son tus propios hermanos, o es tu primo de toda la vida, o es tu vecino de toda la vida. Eso no es fácil y es el proceso súper doloroso que tuvo que vivir José porque habían áreas en la vida de José que tenían que ser procesadas. De príncipe a esclavo, imagínense, de príncipe a esclavo, lidiando con el odio y el maltrato de los hermanos, y para rematar es tirado en una cisterna donde no había agua, donde habían serpientes y escorpiones, y de esclavo a presidiario. Pero cuando sale cuando un príncipe es vendido, imagínense qué está pasando con el ego. Cuando un príncipe le toca ejercer funciones de esclavo, ¿qué está pasando con el ego? Gracias a Dios iban pasando los ismaelitas. Los ismaelitas tenían formación porque eran descendientes de Abraham, directamente del hijo de Agar. Ismael creció al lado de Abraham y dicen que llevaban bálsamos, que llevaban hierbas aromáticas, que llevaban aceites sanadores. Eso es una tipología de que en ese proceso de que José fue vendido y fue llevado a Egipto, hubo un proceso de sanidad. Recuerden que él también, por encima de sus hermanos, también recibió los secretos del cielo que había aprendido Jacob en la yeshiva de Shem, hijo de Noah, y de esclavo a presidiario porque en la casa de Potifar, un hombre importante alrededor del faraón, la mujer era hermosa, pero y se enamoró de José. Dicen que la belleza de José era deslumbrante, pero él siempre procuró estar en santidad porque él tenía temor de Dios. Y muchas veces nosotros vemos los procesos de las personas y decimos, bueno, ¿qué le pasó a él? No era que era tan creyente y cómo es que los hermanos lo tiran a la cisterna. O qué le pasó a José si era tan pegado a Dios y tan fervoroso con las enseñanzas y los hermanos lo odiaron, porque muy fácil en Latinoamérica tienen las personas esa facilidad para criticar, esa facilidad para juzgar y dicen, no es que ellos son unos sadís y porque están viviendo ese proceso. Todas las personas en la Torá, en la Taná,
viven un proceso, porque para poder recibir eso grande de Dios hay que hacer espacio, y para hacer espacio hay que sacar el ego, y el ego es el enemigo silencioso número uno, y entonces, como dice el Zohar, que cada crisis, cada proceso, cada sufrimiento es la oportunidad para elevarnos por encima del poder de la impulsividad y efectuar la transformación interior. Baruch Hashem. Creo que Yosef, aunque Dios nunca se apartó de él, Yosef vivió las emociones más profundas y transformadoras y aterradoras, pero Dios estaba con él. Yo no sé qué estás viviendo tú hoy día. Puedes estar viviendo vivencias transformadoras, aterradoras, en la economía, en la familia, con los enemigos ocultos, pero Dios nunca nos ha dejado y Dios nunca nos ha fallado. Él siempre estuvo con José y siempre hace énfasis la Torá y el Eterno estaba con él. Así el Eterno está con cada uno de ustedes, pero en ese proceso de sacarnos lo precioso de lo vil, de sacarnos el ego, cada uno de las crisis que estás viviendo es porque hay un propósito grande de parte de Dios para cada uno de ustedes. Así que nadie puede apagar tus sueños, nadie puede apagar tus proyectos. Todo lo que Dios te ha dicho tiene cumplimiento porque muchas veces tenemos por tardío el cumplimiento de las promesas, pero Dios tiene un tiempo y una sazón porque te pondrá delante de reyes, te pondrá delante de príncipes y necesita ser procesado por el fuego, así como las piedras más preciosas tienen que pulirse con el fuego y vienen del fuego, así cada uno de nosotros tenemos que permitirnos sacar el ego de nuestras vidas y en la paracha de la semana entrante vamos a ver ya la redención de la cárcel para el palacio. Barú Hashem. Así que vamos a